Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, miércoles 25 de enero del 2023, siendo las 10:39 horas, a cargo del juez Checkley Soria, se va a realizar la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don José Luis Castillo Alba en la carpeta 11-2021-6. Esta audiencia se desarrolla de modo virtual por el sistema Google Meet y está siendo además registrada en audio y video. Vamos a acreditar a las partes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, señora fiscal. La defensa pública, doctor Ventura. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días al representante del Ministerio Público y demás partes procesales. Abogado defensor público Hans Ventura Corrales, identificado con Colegio de Abogados de ICA 4816, número de teléfono 957-253334, en este acto en calidad de defensa necesaria, doctor. Gracias, doctor Ventura. Doctor Castillo, usted ejerce su autodefensa, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Ejerciendo mi autodefensa, el letrado José Luis Castillo Alba, identificado con registro del Colegio de Abogados de Libertad 2849, con domicilio procesal y real en Francisco Graña 366 y con con correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com. Gracias, doctor Ventura. Se encuentra el doctor Castillo, que va a ejercer su autodefensa en este caso, por lo que agradezco su presencia y queda dispensado de continuar en la misma. Listo, doctor, con su permiso. Gracias, hasta luego. ¿Se ha presentado algún escrito por las partes, Ángel? Doctor, de la revisión del sistema integrado, así como del correo de mesa de partes, no habrá escrito pendiente. Gracias. Doctor Castillo Alba, tiene 20 a 25 minutos para escuchar sus argumentos. Gracias, señor juez supremo, señora fiscal. De manera muy concreta, señor magistrado. La presente tutela de derechos, que ha sido ingresada el día 9 de enero del año 2023, tiene su fundamento y su razón de ser la apelación 80-2022, que fue resuelta por la Sala Penal Permanente, ponente el doctor César San Martín Castro, que establece, frente a un recurso formulado por el Ministerio Público, no por la defensa, respecto a no permitir que el autor de los informes periciales de parte que nosotros propusimos en su oportunidad, 5 en total, pueda ser interrogado válidamente en las diligencias preliminares que se siguen en la carpeta 305-2019, resolvió declarar infundado dicho recurso y la Sala Penal Permanente, en la apelación antes mencionada 80-2022, establece 3 reflexiones y 3 cuestiones absolutamente importantes aplicables al presente proceso y tutela de derechos, señor magistrado. Primero, que los informes de registros de llamadas de teléfono entrantes y salientes, los denominados registros históricos, que en el caso de la apelación 80-2022 eran 3 informes, deben ser objeto de una pericia. Justamente lo que nosotros presentamos a la Fiscalía fue un informe pericial suscrito por el ingeniero Alejandro Camarena Ames. Asimismo, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, en la apelación mencionada, ha establecido que las tareas de geolocalización tecnológica, es decir, la ubicación a través de los celulares de las personas, también es una tarea competente a la realización de una pericia. En segundo lugar, lo que deja establecido esta apelación, señor magistrado, es que efectivamente para procesar la evidencia digital derivado del levantamiento del secreto de las comunicaciones que entregan a la Fiscalía las compañías operadoras, se trata de una evidencia digital que debe ser procesada por especialistas que poseen conocimientos expertos o tienen condición de profesionales que pueden pronunciarse al respecto. Asimismo, señor magistrado, ha establecido de manera inobjetable y contundente que los 5 informes que nosotros presentamos debían ser tomados en cuenta al momento de interrogar
al perito autor de dichos informes, ya que el perito debía explicar la base científica, tecnológica, que determinó sus conclusiones, como también el saber consolidado de su especialidad. Es decir, señor magistrado, de manera concreta y específica, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que todo procesamiento, manejo, análisis de evidencia digital realizado en el marco del análisis del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que fue justamente lo que nosotros presentamos oportunamente y que su despacho declaró fundado el control de actos de investigación, debe ser considerado como actividad pericial. Lo que nosotros presentamos fue justamente informes periciales de parte. Y nosotros, señor magistrado, automáticamente pensamos y reflexionamos lo siguiente: y si la Fiscalía construye en parte su caso, además de la versión aislada del colaborador eficaz, sobre la base de informes de geolocalización y registros históricos de llamadas, es la persona autora de estos informes la competente profesionalmente para realizar la tarea pericial, efectivamente, señor magistrado, venimos a sostener que no. Al respecto, señor magistrado, debemos tomar en cuenta que nosotros estamos cuestionando el informe 47-2019, 51-2019, 58-2019, 67-2019, 45-2019, 91-2019, 70-2019, 56-2019, suscrito por el señor Jonathan Rodríguez Menacho, teniente de la Policía Nacional. Concretamente, señor magistrado, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Nosotros solicitamos que se excluya los informes antes mencionados, dado que no se cumple con los alcances descritos en el artículo 172 del Código Procesal Penal, en su inciso 1, que establece que para la labor pericial debe tenerse en cuenta los conocimientos especializados en 4 materias. Primero, señor magistrado, conocimiento especializado científico, conocimiento especializado técnico, conocimiento especializado artístico, como también una experiencia calificada. Como se trata del manejo de evidencia digital, señora magistrado, que se entrega en un soporte informático, USB o CD, necesariamente ese procesamiento debe cumplir no con criterios artísticos, no reunir una experiencia calificada, sino debe tratarse de conocimientos especializados científicos o, si se quiere, tecnológicos. Señor magistrado, nosotros no estamos pidiendo que no se haga labor pericial alguna. Nosotros no es que queremos desarraigar, excluir de manera arbitraria de la carpeta fiscal 305 los 8 informes antes mencionados, sino lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente: debe excluirse esos informes y debe habilitarse a la oficina de peritajes del Ministerio Público o otra entidad competente, como puede ser el Colegio de Ingenieros, puede ser alguna universidad pública o privada que tenga la carrera de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática, que realice este trabajo pericial. Es decir, señor magistrado, nosotros no queremos que la información que tiene la Fiscalía en formato digital se pierda. No, ese formato digital, esa evidencia digital, debe ser procesada de manera técnica y adecuada por los especialistas en la materia. En este caso, por los especialistas del propio Instituto de Medicina Legal, concretamente por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, que está compuesta, entendemos, señor magistrado, por una cantidad importante de ingeniero de sistemas y de ingeniero informático. Es decir, señor magistrado, nosotros lo que queremos es que se excluya lo que se está haciendo indebidamente, de manera ilegal, y se haga correctamente. Entonces le pedimos que el Ministerio Público subsane, corrija su trabajo y pueda justamente aprovechar esa información obtenida por el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, debemos dejar sentado, señor magistrado, que no es que nosotros queremos la simple exclusión, no. Como esa información ha sido obtenida lícitamente, que sea procesada, que sea analizada y que sea analizada de manera adecuada por justamente los órganos especializados. Con su permiso para continuar, señor juez supremo. Sí, doctor, lo que había en ese punto, si me permite, para que me aclare, usted dice que se excluya de la investigación. Sí, señor magistrado. Y que se revise por personal especializado, eso que me quede claro. Exactamente. Y para esto, señor magistrado, debemos señalar lo siguiente: el Ministerio Público, en una audiencia semejante pero distinta en los cuestionamientos,
que recaía en el expediente 0023-2018-13, dejó sentado, señor magistrado, mire usted lo siguiente, porque está en audio y video por la audiencia pública. El Ministerio Público señala que se acude a la DIVIAC y no a un órgano pericial porque no se trata de un encargo pericial, es labor de inteligencia, lo denomina el Ministerio Público, de análisis policial, que le corresponde conforme al artículo 65 de nuestro código, a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y al Decreto Legislativo 1267. Al resolver esa tutela de derechos, señor magistrado, con alguna semejanza, pero con radical diferencia, en este caso, su despacho, en el considerando 19, señaló que para arribar a dicho resultado, es decir, al procesamiento del registro de llamadas, de la evidencia digital, no se requiere la necesidad de tener conocimientos especiales de informática o ingeniería, señor magistrado. Sin embargo, la Corte Suprema, en la apelación 80-2022, ha establecido un criterio completamente distinto, en el sentido que tanto los registros de llamadas, entrantes y salientes, registros históricos, como la geolocalización, son objeto de informes periciales, sea de parte, como lo que se resolvió en ese caso, o sea de oficio, señor magistrado. Este aspecto es fundamental, señor magistrado. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema ha establecido que el procesamiento de los registros de llamadas históricas es labor pericial, como también la geolocalización. El primer agravio, señor magistrado, de los 4 que nosotros planteamos, para considerar que el autor de los 8 informes que se cuestiona no tiene conocimientos especializados de naturaleza científica o técnica, ni tiene la condición de profesional en ingeniería de sistemas. Hemos señalado, señor magistrado, que se requiere por el artículo 172.1 conocimientos especializados o competencia profesional o científica o técnica. El autor de los informes antes mencionado, el teniente Rodríguez Menacho, ¿es ingeniero de sistemas? No, señor magistrado. Nosotros hemos accedido a la base de datos que es pública del Colegio de Ingenieros y el señor Rodríguez Menacho no figura en la base del Colegio de Ingenieros como ingeniero debidamente inscrito, colegiado y menos hábil. Lo mismo, señor magistrado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, como es la SUNEDO. La pericia, señor magistrado, como usted lo conoce, supone la necesidad de contar en el proceso o la investigación con un conocimiento experto o especializado que tenga una competencia profesional. Implica la necesidad de contar con un saber calificado, experto, aportado efectiva y realmente por quien es portador de ese conocimiento especializado y que en el caso de ser un conocimiento científico o técnico o tecnológico, como en este caso, tiene que tener una competencia profesional institucionalmente garantizada por algún centro superior, en este caso alguna universidad. En este caso, señor magistrado, consideramos que el manejo de cualquier evidencia digital que requiere un soporte informático que puede contener en cualquier medio, supone un conocimiento científico o tecnológico que requiere 4 requisitos mínimos concurrentes. En principio, debe haber estudios especializados concluidos. En este caso, el autor del informe pericial no tiene estudios especializados concluidos, tal como se arroja luego la revisión de la página web de SUNEDO. Asimismo, debe tener un grado y título profesional. El autor del informe, el señor Rodríguez Menacho, no tiene el título de ingeniero de sistemas ni tampoco el título o grado profesional de bachiller. Asimismo, señor magistrado, debe contarse con una inscripción en el colegio profesional en caso de que la colegiación sea obligatoria, cosa que no se cumple en este caso. Tampoco se cumple con el requisito de la certificación de habilitación profesional. La doctrina peruana, señor magistrado, exactamente el profesor Mixán, más en su obra La prueba del procedimiento penal, como también el profesor Neira Flores en su Tratado de Derecho Procesal Penal, establece las exigencias y condiciones de validez de la prueba pericial. Se establece que el dictamen se haya producido previo estudio del problema encomendado personalmente por los peritos designados. Señor magistrado, en este caso no se ha designado a ningún perito. Es por parte del Ministerio Público, no hay ninguna disposición que así lo establezca. Es indispensable que los peritos designados sean expertos en la materia o cuenten con la experiencia calificada sobre el particular cualidad que garantice la consistencia del dictamen. En virtud del artículo 173.1, tampoco se cumple con ese requisito. Los peritos, además, deben haber presentado juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo de fidelidad a la verdad.
En este caso, señor magistrado, ninguno de los 8 informes antes mencionados supone que se haya tomado juramento o promesa de honor al encargado de dicha tarea. La doctrina peruana, señor magistrado, distingue entre las condiciones de validez de la pericia de las exigencias de eficacia probatoria de la pericia. Nosotros, señor magistrado, estamos cuestionando de manera directa y puntual no la eficacia probatoria, sino que no se cumple con los requisitos para realizar una labor pericial mínima, no se cuenta con conocimientos especializados. Señor Juez Supremo, se establece también por el documento interno de guía de análisis digital forense del Ministerio Público del 11 de agosto del año 2020, no solamente la definición de lo que se entiende por evidencia digital, que es todo registro informático almacenado en un dispositivo informático que se transmite en una red informática, como es el soporte que entregan las compañías operadoras de teléfono por el levantamiento del secreto de las comunicaciones, sino que también se alude en el manual de evidencia digital del proyecto de apoyo a la justicia, que es dirigido por el señor Elías Puelles, profesor de la Universidad Católica, sobre la legalidad de la actividad pericial en el manejo de evidencia digital. Se establece que el perito debe ser preciso en sus conclusiones, en la metodología utilizada para arribar al resultado, y su actuación será acorde a la legislación de la actividad técnica informática pericial. El documento interno de guía de análisis digital del propio Ministerio Público, señor magistrado, lamentablemente el Ministerio Público ha salido a buscar externamente el autor de un informe cuando tiene un instituto o una oficina de peritajes, ha establecido los requisitos para el procesamiento y valoración de la evidencia digital. Debe analizarse la procedencia, debe verificarse el nombramiento, la asignación del perito se realizará conforme a las normas del Código Procesal Penal y debe también cumplirse con el informe pericial. Señor magistrado, dicho documento interno de guía de análisis digital forense del Ministerio Público en su anexo 1, respecto a la metodología que debe tener el informe pericial de análisis digital forense, señala que debe contarse con la identificación de la autoridad solicitante, los antecedentes, el perito designado, nombre y apellido, documento de identidad y número de registro profesional. Señor magistrado, no puede considerarse los informes que realiza el señor Rodríguez Menacho o la DIVIAC como informes de inteligencia o informes periciales. O es pericia o no es pericia, señor magistrado. Efectivamente, la apelación 80-2018 ha dejado en claro este aspecto. Y se debe también enfatizar, señor magistrado, que no se puede denominar ni tratar de otra forma distinta la prueba pericial consistente en los informes de registro de llamadas y los informes de geolocalización, denominándolos informes administrativos, prueba de informes, tarea policial preliminar. En la doctrina se distingue entre la prueba típica y la determinada prueba nula o prueba irritual. ¿Qué quiere decir, señor magistrado? Que muchas veces se desnaturaliza el procedimiento probatorio y se quiere dar una definición y un tratamiento a un determinado medio probatorio distinto al previsto en la ley. El Ministerio Público, lamentablemente, desde el año 2018-2019, viene considerando a los informes de procesamiento de evidencia digital como informes de inteligencia o informes policiales, y no lo denomina como correctamente establecido la Corte Suprema en la apelación 80-2022 como prueba pericial. Señor magistrado, existe en el ordenamiento jurídico peruano la necesidad de registro profesional y de colegiación obligatoria de quienes ejercen la actividad propia de ingeniería. El artículo 20 de la Constitución establece que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público y la ley señala en qué casos es la colegiación obligatoria. El Tribunal Constitucional, señor magistrado, en el expediente 0027-2005, proceso de inconstitucionalidad del Colegio de Periodistas del Perú, ha establecido que, por ejemplo, en nuestro país hay 3 casos de colegiación en los colegios profesionales. Una colegiación facultativa, caso el Colegio de Traductores, una colegiación no necesaria, como el Colegio de Periodistas, y una colegiación obligatoria en el caso de profesionales médicos y de la medicina. Así también, señor magistrado, lo ha dejado establecido en la sentencia antes mencionada 027-2005. Asimismo, señor magistrado, la ley 28.858, la ley que autoriza a los colegios de arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura, establece
que para el ejercicio de la profesión de ingeniería y realizar, por ejemplo, informes periciales, se requiere poseer grado académico y título profesional debidamente revalidado en el país o estar colegiado y encontrarse habilitado por el colegio profesional. Pero hay algo mucho más importante. El Decreto Supremo número 016-2008, que reglamenta la ley 28858, que se encuentra vigente, señor magistrado, establece los requisitos para el ejercicio profesional de la ingeniería. Debe contarse con el certificado de habilidad, debe tenerse el título de ingeniero, debe estar inscrito el título en el colegio de ingenieros. Pero mire usted, señor magistrado, lo importante. El artículo 5.2 del Decreto Supremo 016-2008 establece y prescribe lo siguiente: solo tendrán validez los documentos derivados de la actividad profesional del ingeniero que cuenten con la respectiva firma y el certificado de habilidad expedido por el correspondiente Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Es decir, señor magistrado, se requiere para realizar cualquier actividad relacionada con el ejercicio de la profesión de ingeniería, como son los informes de análisis digital o registro de llamadas o geolocalización, el hecho de que se cuente con la respectiva firma y el certificado de habilidad expedido por el correspondiente Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros puede dar o avalar o puede permitir que una persona que no tiene el título de ingeniero, que no tiene estudios especializados en ingeniería y que no se encuentra habilitado, por tanto, para ejercer dicha profesión, firme informes de análisis digital. No, señor magistrado. Asimismo, debemos tener en cuenta que el Decreto Supremo 016-2018 es absolutamente compatible y guarda armonía con el artículo 178A del Código Procesal Penal, que respecto a la determinación no facultativa, sino obligatoria de toda tarea pericial, tal como lo ha establecido la Corte Suprema en la Apelación 80-2022, se requiere que el informe pericial conste del nombre y apellido del perito, del domicilio y documento nacional de identidad, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. Para la ley 28858 y para el Tribunal Constitucional, señor magistrado, tenemos la necesidad de que para el ejercicio de la profesión de ingeniero se debe contar justamente con el título profesional. En este caso no hay título profesional, no hay estudios especializados. Señor magistrado, nosotros presentamos como prueba la constancia y la verificación de que efectivamente no consta el nombre del señor Jonathan Rodríguez Menacho como ingeniero en la página web del Colegio de Ingenieros. Y evidentemente él no firma ni suscribe los informes como ingeniero. Y hay un aspecto fundamental, señor magistrado. En cada uno de los informes que se entregan al Ministerio Público, se señala que la DIVIAC-PNP tiene como misión proporcionar soporte técnico, científico, forense a las diferentes unidades policiales y a los operadores de justicia. Pero ¿cómo se va a proporcionar soporte técnico y científico, señor magistrado, si el autor del informe no tiene conocimientos especializados en ingeniería, no es ingeniero, no tiene el título inscrito, ni menos tiene habilitación profesional? Y debemos tomar en cuenta, señor magistrado, que el Colegio de Ingenieros en la Carta 31/2018, y que se encuentra incorporada a la presente tutela del 28 de septiembre del año 2018, le informa al Ministerio Público frente a una consulta concreta que se le hacía si para el procesamiento de una evidencia digital se requiere el título de ingeniería, le contesta el Colegio de Ingenieros que sí, señor magistrado. El segundo agravio que traemos en la presente tutela es que la persona que ha elaborado los 8 informes cuestionados no se le tomó el juramento o la promesa de decir la verdad, infringiendo el artículo 174.1 del Código Procesal Penal, que establece que se prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia. ¿Por qué es importante, señor magistrado, el juramento? La doctrina nacional, el doctor César San Martín Castro, en su obra Derecho Procesal Penal, lecciones, segunda edición, página 796, establece que en materia pericial se está de acuerdo con resaltar la necesidad de contar con el juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad que se expresará si le asiste algún impedimento. El juramento y la promesa de honor se complementa además con el hecho de ser advertido de que se incurre en responsabilidad si el perito falta a la verdad. Señor magistrado, el tercer agravio es el más fácil de constatar. Dado que la Corte Suprema ha establecido en la apelación 80-2022 que toda actividad de análisis digital
de registro de llamadas históricas, como también de geolocalización, debe ser considerado como una pericia, tal como nosotros presentamos los informes periciales, señor magistrado, se viola, y esto lo consignamos como tercer agravio, el principio de legalidad procesal, porque para la elaboración de la pericia, de los informes antes mencionados, lo que sería la pericia oficial, no existe disposición fiscal en que sustente que se cumple con precisar el punto o problema sobre el que incidirá la pericia, violando el artículo 174.2. Efectivamente, señor magistrado, el artículo 174.2 del Código Procesal Penal prescribe la disposición o resolución de nombramiento, precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito o a las partes, señor magistrado. Es necesario, dada la importancia de la prueba pericial, que se considera la reina de las pruebas, que la disposición fiscal, no una providencia, no solamente designe al perito, le tome juramento, señor magistrado, sino que debe contener el concreto objeto específico y determinado por el cual se desarrollará la actividad pericial. Es decir, el código establece que debe fijarse en una disposición, no en un mero oficio, no en una mera providencia o el problema o punto sobre el que incidirá la pericia. Señor magistrado, existe disposición fiscal para que se habilite el punto o problema cumpliendo con los alcances del artículo 174.2 del Código Procesal Penal en la carpeta 305-2019, no, señor magistrado. Nosotros no cuestionamos la existencia de una motivación aparente, no cuestionamos la existencia de una motivación insuficiente de las disposiciones fiscales. Simplemente, señor magistrado, se ha ordenado realizar una pericia sin disposición fiscal. No existen disposiciones fiscales. En la carpeta fiscal 305-2018 no aparece una sola disposición fiscal, señor magistrado. Y justamente este aspecto es muy importante porque se distingue de lo resuelto por su juzgado, en donde, por ejemplo, usted en el considerando 18º de la resolución del 25 de febrero del año 2022 analizó la disposición fiscal número 8 del 8 de noviembre del año 2020, en donde se dispuso a mérito de la formalización de prisión preparatoria contra la señora Elena Revilla de que se procese la información respecto a ella. Es decir, en este caso, señor magistrado, sí había una disposición, pero en este caso no solamente no tenemos conocimiento especializado, sino que lo más grave, señor magistrado, no hay ninguna disposición fiscal que ordene realizar el informe de procesamiento de evidencia digital, ya sea para registro de llamadas, entrantes y salientes, registro histórico o para la geolocalización. Señor magistrado. Para concluir, doctor. Estoy justamente concluyendo con el último agravio. Señor magistrado, de manera concreta, no solamente no se cumple con el conocimiento experto especializado de carácter científico-tecnológico, no se cumple con que el autor del informe esté inscrito, tenga estudio especializado, sea ingeniero, sino que materialmente el informe que entrega la DIVIAC, señor magistrado, ninguno de ellos cumple con los 7 requisitos materiales impuestos por el Código Procesal Penal en el artículo 178.1. Por ejemplo, señor magistrado, no se consigna el nombre, apellido, domicilio y documento de identidad del perito, solamente hace referencia a... doctor, eso ya lo escuché. Sí, tampoco la colección obligatoria, tampoco, señor magistrado, se cumple con la descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa sobre las que se realizó el peritaje. No hay, por ejemplo, el rompimiento de la cadena de custodia, no hay una mención de cómo procesa esa información, la técnica utilizada, no hay fotografías, no hay absolutamente nada de control simultáneo posterior. Tampoco se cumple, señor magistrado, con la motivación o fundamentación del examen técnico. Tampoco se cumple con la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. Tampoco hay conclusiones y, señor magistrado, pues hay fecha, sello y firma. O sea, de los 7 requisitos establecidos en el artículo 178.1, no se cumple de manera manifiesta, grave y extrema con 5 de ellos. Señor magistrado, el Código Procesal Penal establece de manera obligatoria y no facultativa los requisitos indispensables formales y materiales que debe contener el informe pericial oficial. No se trata de una norma facultativa potestativa de simple referencia o de una tabla de indicaciones que se pueden incumplir según el caso. El artículo 178 del Código Procesal Penal impone los 7 requisitos, de los cuales, señor magistrado, 5
los más importantes no se cumplen. Asimismo, el documento interno de Ya guía de estamos análisis repitiendo, digital. doctor, ya estamos repitiendo. Concluya, por favor. ¿Ya? Sí, señor magistrado. En la guía interna, señor magistrado, con eso no estoy repitiendo y ya estoy terminando, se determina los requisitos que debe cumplir todo informe pericial. Se debe determinar al perito designado, el objeto de la pericia, que no se ha cumplido, la descripción de la evidencia, que no se ha cumplido, las herramientas empleadas, que no se ha cumplido, la metodología, que no se ha cumplido, el análisis de la muestra, estado de hecho, disposición de detalle, que no se ha cumplido, criterios y fundamentos técnicos científicos, como las conclusiones y bibliografía. Por estas razones, señor magistrado, nosotros solicitamos respetuosamente que se declare fundada la tutela de derechos. Señor magistrado, no cualquier persona, por más autodidacta o preparada que esté, puede realizar un informe. Un profesor de primaria puede ser un experto en química o en biología, pero no por eso, señor magistrado, va a realizar una pericia química o una pericia biológica. ¿Quiénes realizan la pericia química? Los químicos y los biólogos. En este caso, señor magistrado, los informes de procesamiento de evidencia digital debe realizarlo un ingeniero de sistemas, justamente como lo establece la apelación 80-2022. Por estas consideraciones, solicitamos que se declare fundada la presente tutela de derechos y el Ministerio Público, señor magistrado, tiene libertad, si lo considera necesario, para procesar esa información con la Oficina de Peritajes del propio Ministerio Público. Gracias, doctor. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer término, solicitar a su despacho que se declare infundado el pedido de tutela postulado por el investigado Castillo Alba por las siguientes razones. Señor magistrado, en primer lugar, hacer remembranza al artículo 61 de nuestra norma procesal que reza: el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. Sumado a ello, debemos señalar que en el Perú existe el sistema de libertad de prueba. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona. Dentro de ese marco normativo, señor magistrado, diremos lo siguiente. El imputado sostiene toda la argumentación que hemos escuchado por largos minutos en lo siguiente. Señala de manera equivocada que el recurso de apelación 80-2020, en el cual ha actuado como juez supremo ponente el doctor San Martín Castro, señala que en esta ejecutoria suprema se ha determinado la calidad de informe pericial de estos análisis informáticos. Partiendo ya de ello, debemos negar categóricamente que esto haya sido así. Esta resolución de apelación 80-2022, en la cual funda su razonamiento, porque no existe una razón válida legal para que se exija a la Fiscalía que estos informes de llamadas o vinculación de registros históricos de llamadas se realice bajo la forma de un peritaje como caprichosamente quiere que se haga el imputado. El imputado tiene su criterio, tiene sus ideas y quiere que la Fiscalía se allane a su postura. Él dice, yo he hecho un peritaje, la Fiscalía que también haga un peritaje. Dice, la Corte Suprema en el recurso de apelación 80-2022 ha dicho de que estos procesamientos de información de carácter informático de los registros históricos tienen la calidad de peritaje. Y el informe que ha presentado la Fiscalía o que está glosado, los informes que están glosados en la carpeta fiscal, no son peritajes. Ese es el razonamiento. Ese es un razonamiento totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque el señor Castillo Alba tiene derecho de presentar los peritajes que mejor tenga bien en relación a su derecho de defensa. Como lo ha dicho justamente este recurso de apelación, dice, estos informes periciales 1, 2, 4 y 5 presentados por Castillo Alba, estos informes se realizaron desde la perspectiva de la estrategia defensiva del indicado investigado para cuestionar la declaración de un colaborador eficaz. O sea, es desde su perspectiva, por eso hay libertad probatoria. Cada quien prueba desde sus intereses, desde su derecho de defensa, desde su perspectiva. La perspectiva de Castillo Alba no es la perspectiva de la Fiscalía. Ahora, estos informes no tienen nada de técnico. Los informes
que nosotros hemos glosado no necesitan un pronunciamiento técnico, no necesitan convocarse a un perito, porque estos informes simplemente son informes de vinculación de llamadas. ¿Qué quiere decir ello? Le voy a explicar brevemente el procedimiento y se va a llegar a la conclusión de que este procedimiento lo puede hacer hasta una persona con estudios básicos. Se levanta el secreto de comunicaciones, el histórico de las llamadas telefónicas. Una vez que llega la información a este despacho supremo, bien puede llegar en un disco o bien puede llegar al correo. Si llega al correo, se descarga en un CD. Luego de que llega el CD, se introduce en la computadora y esto da como resultado la información del levantamiento histórico en un Excel, en Excel. En el Excel hay una pestaña, ahí hay un botón donde dice filtrar. Pongo filtrar, ingreso el número del teléfono que deseo hacer la vinculación y me bota todas las coincidencias de llamadas con la persona que la fiscalía está queriendo determinar las vinculaciones. En este caso, Castillo Alba, ingresamos un número y determinamos si se ha comunicado con Inostroza Pariachi, con Walter Ríos, etc. Ese es el procedimiento. No hay más que hacer. Ese es el procedimiento histórico de llamadas. ¿Dónde radicaría la dificultad? ¿Dónde radicaría la exigencia o la necesidad de convocar a un especialista con conocimientos técnicos especializados en informática? Si el señor Castillo Alba hace su peritaje para determinar el resultado que acabo de señalar, contrata un perito y hace un peritaje, está bien, que lo haga. Pero la fiscalía también tiene su postura, tiene su punto de vista y hay que respetarla. No es necesario, señor magistrado, para este tipo de procedimientos convocar a ningún perito. Por lo tanto, no se está vulnerando ningún derecho fundamental. Es más, no hemos escuchado aquí qué derecho fundamental se le está violando. Peor aún, su conducta caprichosa se pone de manifiesto de manera palpable desde el momento en que él dice, saquen esos informes, exclúyanlos y que la fiscalía haga una pericia. Y al final va a tener el mismo resultado, ¿no? O va a utilizar la misma fuente de información que son los levantamientos para dar como resultado una pericia. O sea, él lo que le molesta es que estén unos informes ahí, lo que quiere que ese informe esté en forma de pericia. Y esas conductas caprichosas no pueden ser, no son pues admisibles, señor magistrado, dentro del proceso penal, ¿no? No hay una motivación, no hay una afectación a ningún núcleo esencial de algún derecho fundamental dentro de este proceso. Sabemos bien que el artículo 8 del título preliminar nos habla de la legitimidad de la prueba y señala, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido incorporando al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Dice que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. La pregunta es, para obtener este informe, ¿qué violación de derechos fundamentales ha habido? ¿Existe alguna norma expresa por el principio de legalidad procesal que diga la vinculación de teléfonos tiene que hacerse en forma de peritaje, si no bajo sanción de nulidad? No, pues, señor magistrado, eso no existe. Ahora, cuando la sala del doctor San Martín se ha referido a los informes de José Luis Castillo Alba como peritaje, es porque él ha presentado estos informes de análisis informático con varias fojas, con fotos, con sellos, con firmas, y es lo que ha podido apreciar el juez supremo, le ha dado ese nomen juris, pero el juez supremo no se ha abocado a analizar en esencia si ese documento que titula Informe de Análisis Informático presentado por Castillo Alba es en puridad una pericia. Eso se determinará en el juicio. Veremos si es una pericia o es un informe común y corriente, con muchas hojas, con mucho contenido, pero si cumple la ritualidad y rigurosidad de un informe pericial. Eso ya se debatirá en la etapa correspondiente. Por lo tanto, el doctor San Martín en esta resolución no se ha abocado a analizar si es pericia y mucho menos ha vertido un análisis. No existe ni una sola línea en este recurso de apelación, ni una sola línea que diga
de que todos los procedimientos de información a nivel de histórico, a nivel de comunicación histórica, tiene que ser bajo un peritaje. Eso no ha dicho el doctor San Martín. Lo que dice el diputado es falso, eso no ha dicho. Más por el contrario, ¿a qué se refiere este recurso de apelación? Se refiere a otra materia. ¿Qué se ha resuelto en ese recurso de apelación? Se ha resuelto la admisibilidad o no de un acto de investigación, consistente en la declaración del perito que ha hecho los peritajes de parte de Castillo Alba, de Camarena Amis, para ver si procedía o no procedía tomarle su declaración a nivel de investigación preliminar. En eso ha residido la controversia. Y es sobre ese punto que se ha pronunciado la sala indicando que la Fiscalía debe tomarle la declaración. Entonces, bajo ese contexto procesal, ¿dónde cabría hacer un análisis, como lo dice el imputado, de que la sala ha dicho de que todos los informes de esta naturaleza tienen que ser bajo la forma de una pericia? Eso es una elucubración, son conjeturas, son suposiciones del pensar del imputado, pero que no tienen ningún asidero ni fáctico, ni jurídico, mucho menos jurisprudencial. Por lo tanto, ahora, sumado a ello, tenemos que decir lo siguiente, que dentro del contexto de las tutelas de derecho, no se busca excluir prueba o evidencia, no se puede excluir, ya lo habíamos dicho en otra audiencia, los fines de la tutela son correctivos o son protectores, poder revertir alguna afectación a algún derecho fundamental. En primer lugar, aquí no se evidenció ninguna afectación a ningún derecho fundamental, porque solamente es el recuento histórico de llamadas del imputado. 2, revertir excluyendo y obligándonos a hacer un peritaje que según la independencia de criterio de la Fiscalía no procede a aplicar un peritaje en estos casos, sin perjuicio que lo podamos hacer a futuro, eso ya lo evaluaremos en su momento, pero no existe un imperioso mandato que nos obligue a cambiar nuestros informes de vinculación histórica por un peritaje. No existe asidero. Por lo tanto, señor magistrado, también el pedido no se ajusta al contexto procesal de una tutela de derechos. Por todas estas razones, señor magistrado, no existe agravio alguno para el imputado, ahora recurrente, y debe desestimarse por todas estas razones todos los agravios y fundamentos que he esbozado en esta audiencia. Gracias. Señor Juez Supremo, por favor. Tiene 7 minutos, doctora. Sí. Señor magistrado, lo que nos está diciendo, y lo digo con el mayor respeto por la doctora Berusca López, que me parece una muy buena fiscal, una persona acuciosa, en su intervención, es que el Ministerio Público tiene independencia de criterio y puede realizar cualquier labor y probar un hecho con cualquier medio de prueba. También, señor magistrado, señala que el doctor San Martín, al momento de analizar la presente apelación 80-2022, lo que ha visto son hojas firmadas por un perito de varios folios que acompaña fotografías y ha dicho pues que es pericia. Señor magistrado, lo digo con el mayor respeto para la señora fiscal, me parece que es una falta de respeto para el presidente de la Sala Penal de Apelaciones y para los otros 4 jueces supremos que firman una resolución judicial. ¿Por qué, señor magistrado? Porque además de ser juez, presidente de la Sala Penal Nacional, el doctor San Martín Castro es profesor universitario y el más grande tratadista en materia procesal penal y probatoria en el Perú. Y el doctor San Martín Castro, pues, no se le va a sorprender presentando hojas firmadas y va a decir, porque tiene hojas firmadas y lo firma un ingeniero de sistemas, dicho acto de investigación es una pericia. No, señor magistrado, hay una corriente internacional en donde se establece que el procesamiento de la evidencia digital requiere la labor pericial, el conocimiento técnico y científico, y justamente la apelación 80-2022 reconoce y sintetiza esa corriente internacional que se ha sintetizado en el Perú, señor magistrado, en 3 documentos. En el Manual de Evidencia Digital, autor el doctor Ricardo Elías Puelles, profesor de Católica, y la misma guía interna del trabajo de evidencia digital del Ministerio Público. Señor magistrado,
el hecho que la Fiscalía tenga independencia de criterio no quiere decir que pueda violar la ley. Para todo procesamiento de información digital se requiere, señor magistrado, una pericia. Lo dice el propio Ministerio Público, la Oficina de Peritajes. Señor magistrado, asimismo, la libertad de prueba no significa que no se cumpla con los requisitos establecidos en la ley. La señora fiscal dice que acá no se ha violado ningún derecho fundamental, acá no se ha invocado. Claro, señor magistrado, y no lo he dicho porque es obvio, porque lo he repetido varias veces. Se ha violado el principio de legalidad, el artículo 172.1, el artículo 174.2 del Código Procesal Penal, el artículo 174.1, el artículo 178.1. Señor magistrado, el Ministerio Público, la policía no puede hacer lo que quiere. El proceso penal, las diligencias preliminares no es tierra de nadie. Es necesario que se cumplan determinados parámetros nacionales e internacionales. La pericia, señor magistrado, debe cumplir con determinados requisitos. No es un tema que a mí se me ocurra. Señor magistrado, la Sala Penal Permanente ha calificado a los informes que nosotros hemos presentado de informes periciales de parte. La pregunta es, los informes de registro de llamadas que nosotros hemos presentado en 3 de los 5 informes que ha resuelto la Corte Suprema en esta apelación, ¿qué son y que tiene poder la Fiscalía? Según la Fiscalía dice que son informes, que puede hacer lo que quiere, que se trata de independencia de criterio. No, señor magistrado, nadie puede estar por encima de la ley. Y señor magistrado, si el artículo 8.1 del título penal del Código Procesal Penal establece que la prueba ilícita es la que no cumple con el procedimiento constitucionalmente legítimo, en este caso se ha cumplido con el procedimiento constitucionalmente legítimo, acá, señor magistrado, ¿se ha designado perito? No. La Fiscalía no ha respondido ninguno de nuestros agravios, señor magistrado. La Fiscalía no ha refutado punto por punto lo que nosotros hemos mencionado. La Fiscalía dice, no, nosotros podemos hacer y dominar lo que nos parece la actividad concreta. Señor magistrado, la Fiscalía tiene que cumplir con la ley, porque según el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es defensor de la legalidad. Señor magistrado, la señora fiscal dice que mi posición es caprichosa porque pido la exclusión y al final los resultados van a ser lo mismo. ¿Cómo sabe, señor magistrado, la señora fiscal si los resultados son los mismos? Y justamente eso es lo que estamos cuestionando, porque una persona que no tiene conocimiento experto especializado, no es ingeniero de sistemas, pero maneja evidencia digital, sus resultados no son confiables. Una pregunta, señor magistrado, ¿un profesor de primaria puede ser una autopsia? ¿Un policía puede ser una autopsia? No, señor magistrado, para eso están los médicos legistas. Y cuando hay un problema contable, son los contadores quienes deben resolver. Y cuando hay evidencia digital, necesariamente la pericia lo deben realizar los ingenieros de sistemas, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, la Fiscalía insiste, ese es el punto de vista de la Fiscalía. Pero nosotros no estamos hablando, señor magistrado, de puntos de vista. Esto no es una interpretación doctrinal. Nosotros estamos señalando, por ejemplo, para hacer una pericia se requiere conocimiento especializado. Los 8 informes que tiene la carpeta 305 y que lo ha suscrito el señor Rodríguez Menacho, cumple con el requisito de conocimiento especializado, es firmado por un ingeniero, se requiere, señor magistrado, de una labor distinta a la pericial. No, la Fiscalía no ha dicho nada. Lo único que responde la Fiscalía, nosotros podemos hacer lo que nos parece, sin respetar las reglas de la actividad pericial. Y, señor magistrado, la libertad de prueba no es anarquía, no es capricho, no es arbitrariedad. La libertad de prueba supone también cumplir con el principio de legalidad. Si el código requiere que para tratar o procesar información científico-tecnológica, como es el caso, se requiere un conocimiento especializado, científico o tecnológico, la Fiscalía no puede salir, señor magistrado, y darle a cualquier persona el tratamiento de esa información. Más aún si la Fiscalía tiene una oficina de peritajes, un órgano técnico que puede desarrollar esa labor. Señor magistrado, la señora representante del Ministerio Público no tiene por qué molestarse conmigo. En todo caso, que envíe un oficio a la oficina de peritajes y diga que cómo es posible que publiquen una guía para el procesamiento de la evidencia digital. Porque el problema, señor magistrado, no es la pugna o el debate entre la señora fiscal y mi persona en esta audiencia, sino de la propia Fiscalía y la oficina de peritajes. La oficina de peritajes del Ministerio Público le dice: señores miembros del Ministerio Público, para el procesamiento de la evidencia digital se requiere pericia. Señor magistrado, ¿yo qué tengo que decir? Este documento es del año 2020 y la señora fiscal no ha hecho ninguna referencia al respecto. Señor magistrado, nosotros no podemos
invertir la actividad probatoria. No podemos, para conservar lo que se ha hecho mal, porque, señor magistrado, los fiscales no son dioses. Los fiscales, señor magistrado, no son infalibles. El Ministerio Público, no solamente del Perú y en el mundo, cometen errores. Señor magistrado, si hace un año la Fiscalía decía que los informes de la DIVIAC eran informes de inteligencia, ahora no pueden evitar, señor magistrado, desconocer la apelación 80-2022, en donde señala que todo procesamiento de información digital requiere de una pericia, sea de parte o sea oficial. Señor magistrado, no podemos nosotros vivir en el caos y en la anarquía. Y los señores fiscales, señor magistrado, yo creo que hacen una buena labor, pero deben asumir una posición de humildad y de autocrítica. No, señor, de defensa férrea y de ofensa, llamando al abogado contrincante como caprichoso o arbitrario. Señor magistrado, debían haber efectuado una pericia. Pueden efectuar la pericia. Señor magistrado, yo no quiero salir por la tangente. Yo quiero que un profesional debidamente competente y especializado de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, de su propia casa, procese la información y llegue a las conclusiones. Pueden ser iguales, pueden ser completamente distintas. Señor magistrado, ese es el problema de dar a terceros que no tienen el título profesional ni los estudios especializados de ingeniero la posibilidad de que procesen esa información. Y termino con lo siguiente, señor magistrado. Yo no solamente estoy cuestionando la condición de ingeniero de sistemas del autor del informe pericial. Yo lo que estoy cuestionando si se cumple con los 7 requisitos establecidos en el artículo 178.1 del Código Procesal Penal. La señora fiscal no ha dicho nada al respecto, señor magistrado. Entiendo que consciente en todo caso. De los 7 requisitos, con 5 esenciales no se cumple. Y señor magistrado, ¿cómo no va a ser importante, cómo no va a ser trascendente el explicar, por ejemplo, los criterios científicos o técnicos y reglas de lo que se dieron para el examen? Señor magistrado, es indiscutible. Yo lo que quisiera, señor magistrado, pedirle, todos aprendemos. Yo nunca se me hubiera ocurrido, señor magistrado, presentar esta tutela si la Corte Suprema no da el tratamiento de pericia, independiente si es de parte u oficial, al procesamiento de la evidencia digital y le otorga esa consideración a los informes de análisis digital que nosotros presentamos. Señor magistrado, la Corte Suprema es sabia, todos nos podemos equivocar y todos podemos mejorar. Ya lo dijo también. Esta consideración es suficiente que se declare fundada la Presidenta de tutela de Derecho. Gracias, doctor. Doctora López, no hagamos ningún calificativo. Eso, por favor, ya, o sea, que se mantenga en No voy a responder, voy a ser técnica, señor magistrado. Señor magistrado, el imputado señala que el procesamiento de la evidencia requiere de una pericia y que sí, así lo ha señalado la Corte Suprema en la apelación 880-2022. Sería interesante invitarlo a leer literalmente en qué parte, en qué párrafo, en qué numeral ha dicho eso la Corte Suprema. Porque si leemos esa resolución, en ninguna parte de esa resolución dice de que todo procesamiento digital requiere de una pericia. Esa es una postura propia del investigado. Aquí no es que la Fiscalía hace lo que quiere, como él ha señalado. Aquí el tema es que la Fiscalía se rige por la Constitución y la ley. Y al haber hecho esos informes de vinculación histórica de llamadas telefónicas, es evidente, señor magistrado, que no se ha afectado derecho fundamental alguno. Señala que se han afectado el principio de legalidad amparándose en las normas de la elaboración de un dictamen pericial. Pero esas normas son cuando consideramos que en determinada materia se debe procesar a nivel técnico, científico, algún asunto que es necesario. En este caso no es necesario y por lo tanto la Fiscalía considera que no hay mayor debate. Más aún, señor magistrado, que este tipo de debates que trae a esta audiencia el imputado son pasibles de hacerlos en un plenario de juicio oral. Nosotros llevaremos nuestro informe, tal vez lo presentemos como prueba, tal vez no, recién estamos en investigación preliminar, tal vez nunca se incorpore a nivel de acusación como prueba. No sabemos, estamos en un proceso, pero si llegado el momento sucediera eso, el debate tiene que darse a ese nivel. Él dirá que no es pericia, que no tiene la entidad para probar, dirá que lo que ha hecho su perito sí es pericia, pero no nos puede condicionar la Fiscalía bajo ningún fundamento, porque no lo tiene, no tiene fundamento legal que
que respalde, por eso funda su pedido en este recurso de apelación 80, porque no hay norma. Por eso invoca su pedido y dice que el doctor San Martín ha dicho que es pericia. Sí, el doctor San Martín se ha referido a estos 4 informes del señor Castillo Alba como pericia. Así lo ha llamado. Así ha sido la forma como él ha considerado llamarlo. Pero eso no convierte en pericia a los informes que él ha presentado. No los convierte automáticamente en pericia porque el doctor San Martín no se ha abocado a analizar informe por informe. Esa no es la materia de pronunciamiento para ver si tiene o no la condición de pericia, pero los ha llamado así. Y no por el hecho de haberlos llamado, automáticamente se convierten en pericias. Y peor aún, el tema de haber llamado pericia a los informes que ha presentado Castillo Alba no obliga a la Fiscalía a que hagamos la pericia como él lo pide, porque él ya presentó su pericia de parte. Si tiene algo que cuestionar de esos informes, ya tiene su pericia de parte y con esa pericia podrá contrarrestar cualquier argumento contenido en esos informes. Entonces, señor magistrado, no tiene mayor sentido discutir por algo que no tiene razón de ser. Esos informes son simples informes de vinculación de llamadas. Ni siquiera se está pidiendo la geolocalización. Solamente son de las celdas de llamadas entre los interlocutores, entre los que se encuentra justamente Castillo Alba con sus coprocesados y nuestros Apariachi, Ríos Montalvo y entre otros. Por esas razones, señor magistrado, es evidente, es palpable que no hay afectación a ningún derecho fundamental y que la Fiscalía no está obligada a hacer la pericia que tanto pide el imputado. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora fiscal. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien vía tutela de derechos solicita que se excluya estos informes realizados por la DIVIAC sobre registros telefónicos, toda vez que no constituyen pericia, puesto que no cumplen los requisitos establecidos en el Código Procesal para ello. Solicita que se declare fundada y, a su vez, los de la Fiscalía, que solicita que se declare infundado por los argumentos también ya referidos en esta audiencia. Dicho ello, se va a pedir la resolución en el plazo de ley, con lo que siendo las 12:36 de la tarde se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego.